Bueno, buenas tardes. Me voy a levantar como los predicadores yanquis, ¿no? Ya que, en fin, hay riesgo de que lo que se diga carezca de, o no sea muy interesante, pues por lo menos darle un cierto dinamismo, ¿no? Bueno, por supuesto, muchísimas gracias, Beatriz, muchísimas gracias, María, por la presentación. Y para mí es un verdadero placer estar aquí, estar entre amigos y amigas y, bueno, y estar en un asunto, bueno, al que he dedicado una muy buena parte de mi vida profesional y en el que creo sinceramente, ¿no? A mí se me ha invitado a hablar de 38 años, es decir, la situación después de 38 años de la mediación, ¿no? Yo le voy a dar un enfoque completamente distinto al de Ricardo Bodas, que ha hecho un ejercicio, yo diría casi de striptease. En fin, si ha dicho que no es muy popular entre el grupo profesional al que pertenece, pues la verdad es que, bueno, parece que hay razones objetivas que lo explican, pero en todo caso se agradece muchísimo, ¿no? Ese ejercicio de sinceridad, de autocrítica y de poner delante de la mesa y abrir los problemas de la jurisdicción, ¿no? Que suele ser un ámbito, pues, con cierta tendencia a la opacidad. Bueno, no me enrollo más. Mi perspectiva y mi óptica es otra y tiene que ver más con la conexión de los procedimientos con la negociación colectiva, que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos por delante, ¿no? Además de efectivamente funcionar como mecanismos y medios alternativos, ¿no? a la composición judicial de los conflictos. Pero vengo a hablar fundamentalmente de la conexión con la negociación colectiva, ¿no? Me hace especial ilusión que se hable de 38 años de evolución, porque esos 38 años, y la verdad es que me he dado cuenta en el tren hoy, ¿eh? No lo tenía. Digo, 38 años y nosotros llevamos 38 años, claro, llevamos 38 años desde el primer preco del año 1984, ¿no? Y digo, bueno, esto es un gran honor y una... En fin, digo, vaya, somos 38 años después de aquella primera experiencia de un preco que nace en el año 1984, pues prácticamente sin ningún soporte directo en la normativa laboral. Bueno, yo a modo de introducción, bueno, había definido así como cinco rasgos. Trato de decirlos muy rápido porque es una forma de enlazar con lo que va a ser mi mensaje central, ¿no? Nuestro origen, pues es ese, ¿no? Acuerdos voluntarios, porque ese es un rasgo inherente a los modelos democráticos de relaciones laborales. Quizá a veces decimos cosas que parecen muy obvias, pero que hay que reiterar una y otra vez. El origen es total y absolutamente coherente con un modelo de relaciones laborales democrático. Claro, somos un rasgo inherente a él, ¿no? El anclaje jurídico inicial, pues aquí nuestra experiencia del preco del año 1984, yo entonces no estaba en el preco, era mucho más joven, pero conozco bien a los que impulsaron y tejieron aquella iniciativa, que era muy valiente. Pues el anclaje jurídico era el artículo 37 de la Constitución. Bueno, pues la autonomía conflictual como una de las manifestaciones de la autonomía negocial y, por tanto, no había mucho más que discutir respecto a la legitimidad y a la legalidad de la decisión de impulsar unos procedimientos autónomos y voluntarios para solucionar conflictos laborales, ¿no? El modelo se consolida después, en los años, como es bien sabido, en el año 1990 con la Ley de Procedimiento Laboral y en el año 1994 con la reforma del 1194, ¿no? Que reformó en profundidad el Estatuto de los Trabajadores, y ahí hay ya un anclaje en lo procesal y en lo sustantivo, ¿no? En lo procesal, aunque es verdad que los procedimientos se incardinan en el íter judicial en todo caso, ¿no? En lo procesal, porque sustituyen o pueden sustituir a la conciliación previa, y en lo sustantivo, porque el artículo 91 dice, oiga, esto que en el fondo no es más que una transacción, no es más que un acuerdo para evitar la iniciación de un pleito, en términos puramente civiles, pues este es un acuerdo que tiene unas características determinadas, en tanto que tiene una vocación de ser un acuerdo de alcance general, debe de cumplir unos requisitos, ¿cuáles? Los mismos que los convenios colectivos, ¿no? El cuarto rasgo es que ese modelo que nace así va evolucionando, y a mí es lo que me interesa destacar. Va evolucionando. ¿Y hacia dónde va evolucionando? Pues va evolucionando hacia una identificación mayor o un grado de identificación mayor con la propia negociación colectiva, y va evolucionando hacia lo que ha sido
su pretensión y su vocación de universalidad desde que se firmó el primer acuerdo interprofesional, que es, bien, usted me habla de la conciliación previa a la vía judicial, usted me dice cuáles son los requisitos del acuerdo en su caso para que sea, pues, efectivamente un título ejecutivo, tal, pero yo, acuerdo interprofesional, pues digo desde el principio que yo no renuncio a intervenir y a tratar y a, digamos, al objetivo de volcar esos procedimientos y de activar las mediaciones en cualquier tipo de conflicto laboral, de cualquier naturaleza, tantos aquellos que son susceptibles de tratamiento por la jurisdicción cuanto los que no lo son, ¿no? Y esa es, digamos, desde ahí es desde donde yo quiero hacer esta reflexión sobre la evolución del modelo, ¿no? ¿El resultado? Pues el resultado es un conjunto asimétrico de sistemas que estamos aquí representados, que compartimos unos rasgos comunes, que somos compañeros, que somos incluso amigos, que tenemos vocación de cooperación, que eso es muy importante, que somos conscientes de que cada cual, bueno, tenemos nuestro instrumento y nuestra especificidad, pero que estamos, digamos, en el mismo barco, ¿no? Por decirlo con una metáfora muy manida. Bien, a partir de aquí, dejarme arrancar de la fase de consolidación de los procedimientos. Igual suena un poco, no sé si antiguo, ¿no? Pero porque creo que es importante, ¿no? Yo, cuando digo que los procedimientos voluntarios, entre ellos, evidentemente, la mediación, tienen un primer anclaje jurídico en el año 1990, con el artículo 63, pues, digamos, parto de ahí para intentar identificar cuál es la arquitectura básica de los procedimientos que se van incorporando o que se van articulando, que se van implementando a través de los acuerdos interprofesionales, ¿no? Y bueno, y se me ocurre una pirámide muy sencilla, ¿no? La base jurídica es la dimensión procesal y sustantiva. En el otro vértice hay un elemento que es básico, que tiene que ver con el reconocimiento de que los procedimientos autónomos de solución de conflictos, digamos, son un mecanismo cuyo diseño corresponde a cada acuerdo interprofesional, es decir, que cada acuerdo interprofesional, o dicho de una manera más sencilla, no hay un modelo de mediación, cada acuerdo interprofesional define cuál es su modelo de mediación, de ahí que esto o esta historia arranque con pleno respeto de la autonomía colectiva, y hay un instrumento, unas estructuras de gestión de los procedimientos que son los que estamos aquí, en algunos casos las fundaciones tripartitas y en otros los consejos de relaciones laborales que recibimos el encargo de gestionar esos acuerdos voluntarios, ¿no? Y esta es la pirámide de partida, ¿no? Bien, a partir de esta pirámide de partida a mí se me ocurría que los procedimientos y la mediación entre ellos, voy a hablar o hablo de los procedimientos, pero en realidad me refiero fundamentalmente a la mediación, que es un poco el eje y el corazón de los procedimientos voluntarios, sin perjuicio del arbitraje, al que luego me referiré de manera breve, ¿no? Entonces, ¿qué procedimientos tenemos? Pues tenemos procedimientos que se basan en intentar lograr un acuerdo, para evitar un pleito. Esa es la idea, ¿no? No hay otra. Es decir, los procedimientos a los que se refiere la ley de procedimiento laboral y los procedimientos cuyos perfiles jurídicos pues delimita o decide el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores, la dimensión procesal y sustantiva, lo que pretenden es evitar un pleito, es decir, que un acuerdo evite un pleito. Y de ahí toda la brillantísima exposición de Ricardo Bodas, que ese es nuestro origen tal y como nos concibió el legislador. El legislador nos concibió así, formalmente nos concibió así, aunque, como luego diré, yo creo que nosotros tuvimos desde el inicio realizamos un cierto movimiento de resistencia a ese constreñimiento, a esa limitación, ¿no? Claro, eso condiciona nuestro espacio de intervención. Si esto que estamos administrando, esto que estamos utilizando, es un procedimiento para, mediante un acuerdo, evitar un pleito, pues nuestro espacio de intervención quedaba inicialmente reducido
a los conflictos susceptibles de control judicial. Actuábamos allí donde actúan los jueces, aunque actuábamos en lugar de los jueces, ¿no? Y este paradigma es muy importante porque yo creo que ha condicionado, voy a decir, o ser conscientes de esto, ha condicionado todo nuestro desarrollo posterior, o al menos a mí me lo parece, ¿no? Donde nos colocaron es como eso, alternativas a los jueces, como para hacer lo mismo que hacían ellos, intentar evitar un pleito, ¿no? Y desde el principio nos dijeron que todo el modelo, por otra parte, como no podía ser de otra manera, descansaba en la voluntariedad de las partes. Oiga, ese acuerdo es un acuerdo que evidentemente descansa en que las partes voluntariamente lo asuman, pero incluso el propio proceso de mediación se inicia y se desarrolla si las partes están de acuerdo en hacerlo, ¿no? El artículo 63 lo decía muy claro. Lo que es obligatorio y el requisito procesal es intentar la conciliación, no el desarrollo material de una conciliación o el desarrollo material de una mediación, sino que alguien, antes de acudir a la vía judicial, intente la conciliación. Y basta con eso. Eso ha generado, de alguna manera, iba a decir, ha pervertido un poco el sistema y ha generado comportamientos, bueno, que nos debilitan como modelo porque nos convierten a veces en una instancia formal. De eso nos quejamos amargamente cada vez que nos juntamos, ¿no? De aquellos o aquellas que vienen a que les pongamos un sello para cumplir con el intento de conciliación. Porque el inicio de un proceso que materialmente trabaja para buscar ese acuerdo es estrictamente voluntario. Y esta es nuestra plantilla desde la ley. La ley nos quiso así, ¿vale? Es verdad que luego la ley ha ido evolucionando, pero la ley inicialmente nos quiso así. Si hemos cumplido o no esta función, bueno, pues sería otro debate, un debate muy interesante, que tiene mucho más que ver con la intervención de Ricardo Bodas, es decir, si ese papel ha sido un papel exitoso o no. Pero yo no vengo a hacer ese balance, ¿eh? Yo creo que no ha sido del todo o no ha tenido todo el éxito que hubiésemos querido en esta dimensión, evitar pleitos, pero no vengo a hacer ese balance. Vengo a poner el acento sobre la otra característica, ¿no? Que es que los procedimientos voluntarios desde el origen, aunque la ley nos quisiera así y nos dibujara así, ellos mismos, es decir, nosotros mismos, quisimos abrirnos desde el inicio de nuestra andadura, de la de todos y cada uno de nosotros, a otros conflictos vinculados a procesos de negociación. Es decir, no ya a la evitación de un pleito, sino a cualquier conflicto que está conectado con un proceso negocial que atraviesa por alguna dificultad, por algún bloqueo. Es decir, ninguno de nosotros renunciamos a hacernos con los conflictos de intereses, con los conflictos materiales en sentido puro, lo cual es, por otra parte, insisto, muy coherente con que estamos en un sistema democrático de relaciones laborales y que el acuerdo, como decía el magistrado Bodas, el acuerdo es una forma natural en un sistema de estas características de solventar las discrepancias, ¿vale? Luego, todos nosotros dijimos, queremos ser más que esto, queremos ir más allá. Pero por otra parte, por determinación legal, es decir, porque las leyes fueron evolucionando, se nos fue encomendando, yo creo que de una manera quizá poco sistemática y quizá poco clara, se nos fue encomendando una presencia activa en los conflictos vinculados a los procesos de negociación, ¿vale? Hay aquí una pequeña radiografía de cómo se produjo, en mi opinión, o los rasgos básicos de esta evolución. Efectivamente, todos nosotros dijimos, oiga, cuidado, nosotros también intervenimos en los conflictos colectivos de negociación, ¿vale? Pero quien nos configuró nos asignó otro espacio, aunque un espacio que procesal y materialmente fue definido por el legislador. Pero progresivamente quien nos definió se empezó a acordar de nosotros para algunas cosas importantes y nos empezó a llamar para conflictos
en general de naturaleza mixta, como son los periodos de consulta en todos los mecanismos o procedimientos vinculados a la flexibilidad externa y a la flexibilidad interna. Y nos dijo, oiga, el periodo de consultas se puede sustituir, estamos todavía en lo meramente potestativo, se puede sustituir por un procedimiento. Ustedes son, se nos decía desde la ley, una herramienta y un instrumento que probablemente tiene mucho que decir en esto, que en el fondo es una renegociación de un pacto, en los supuestos de la flexibilidad interna claramente, y en los de la flexibilidad externa, pues una negociación material de las condiciones en que se puede producir la extinción del contrato. Y nos llaman, ¿vale? Pero he aquí que, en mi opinión, se produce el salto cualitativo. Y el salto cualitativo, en mi opinión, se da en el año 2011 con la reforma del Real Decreto Ley 7/2011 y también de una manera mucho menos intensa. No me voy a detener en esto porque esto es un tema igual excesivamente, no sé, técnico, en fin, bueno, o igual no. Se da en el 2011 donde el legislador, en aquel Real Decreto Ley que finalmente no acabó convertido en ley porque se disolvió el Parlamento, donde el legislador se acuerda, si yo no estoy equivocado, por primera vez de nosotros para resolver un problema enorme que tiene el sistema de negociación colectiva, que es la ralentización del proceso de renegociación, de actualización de convenios colectivos. Es decir, ese artículo 86 del que hablaba María. Y en el año 2011 se nos dice, oiga, ¿y ustedes en esto qué pintan? Fijaros, nosotros que habíamos nacido para decirle al juez, respetuosamente como todo lo que se le dice a un juez, quítese usted para ponerme yo, si lo considera, si le parece y si lo considera conveniente. Claro, aquí, de repente, pues nos autopercibimos como instrumentos que no tienen nada que ver con eso, porque no hay juez que aparezca por allí. Ese no es el terreno propio de los jueces. ¿Un juez? No. Hay una intervención directa en el proceso de bloqueo, vamos, en la situación de bloqueo del proceso de renegociación del convenio colectivo, ¿no? A mí, la reforma del año 2011 me suscitó muchísimas esperanzas, muchísimas... Dije, bueno, aquí hay un paso importante, un paso cualitativo, ¿no? Recordar, estoy citando de memoria, el artículo 86.4 decía: los procedimientos, los acuerdos interprofesionales regularán procedimientos de eficacia general y directa, que era dar un golpe de gracia a aquellos acuerdos interprofesionales que se habían autolimitado y configurados como voluntarios para solventar, ¿no? La terminología, digamos, legal es magnífica, es casi como la terminología vaticana, para solventar de manera efectiva las discrepancias. Digo, vaya, para solventar de manera efectiva las discrepancias. Decía, estos procedimientos se podrá acudir a ellos cuando concluya el plazo máximo para la renegociación del convenio colectivo. ¿Os acordáis de eso? Es que el tiempo pasa muy deprisa y parece que era la prehistoria. Es hace una década y se establecían plazos máximos para la renegociación del convenio colectivo, transcurrido el cual surgía esta obligación de contornos difusos, porque entrábamos ya en ese lenguaje legal, los procedimientos tendrán, los acuerdos, los sistemas tendrán procedimientos a su disposición, pero se activaban cuando el plazo para la renovación del convenio había ya concluido, ¿vale? Esto aparentemente se mantiene en la Ley 3/2012 porque el artículo 86.4 de la reforma del 12 es muy similar al del 11. Lo que ocurre es que desaparece ese inciso cuando concluya el plazo máximo para la renegociación porque el Estatuto había eliminado como contenido mínimo del convenio colectivo, artículo 85, los plazos de renegociación que formaban, insisto, parte del contenido mínimo, habiendo además introducido una ley o una norma subsidiaria. Si usted no dice, yo lo digo en función de la duración del convenio. De manera que, en una expresión poco académica, en el año 2012, con un marco legal aparentemente idéntico, nos quedamos colgados de la brocha. Porque realmente,
no era fácil identificar, en mi opinión era imposible identificar, cuándo, no sé con qué éxito ni con qué desarrollo ulterior, pero cuándo se podía activar el procedimiento voluntario, al haberse eliminado el plazo máximo de renegociación. Bien, y hete aquí que una década después nos llega el artículo 86.4, que es en el que quiero centrar la segunda parte de mi intervención, por aquello del presente y sobre todo de cómo abordamos el futuro, ¿no? Y este artículo 86.4 dice con absoluta claridad, porque sí, eso es como eso de cuando uno hace un texto y lo subraya, ¿no? Parece que es una ofensa al lector. Ya pido disculpas por haber subrayado, lo he subrayado para mí mismo. Las partes deberán someterse transcurrido un año desde la denuncia del convenio anterior, si no hay un acuerdo para su renovación. Vuelve a acordarse y recupera esa fórmula de solventar de manera efectiva las discrepancias, que a mí me parece un buen intento de crear cultura del acuerdo, ¿no? Oiga, no es para venir aquí y pasar el tiempo y hablar de pajaritos y flores, sino para solventar de manera efectiva las discrepancias, ¿no? Y recoge el pacto expreso de arbitraje previo o coetáneo, lo cual tiene mucho que ver con lo que decía el secretario de Estado en su intervención. Decía, ¿por qué no trabajamos los acuerdos en frío? Lo cual quiere decir, hagamos cláusulas compromisorias en el propio convenio colectivo que se activan cuando el conflicto surge, pero que se pueden realmente activar, ¿no? La discusión entre si la cláusula compromisoria y el contrato de arbitraje es lo mismo, bueno, pues es una apasionante discusión para teóricos del derecho privado, pero lo que ha querido el legislador laboral es esos compromisos previos de arbitraje valen y son título suficiente para iniciar no ya un arbitraje, no ya una mediación, sino un arbitraje. Luego, por tanto, podríamos completar, las partes deberán someterse para solventar de manera efectiva al arbitraje si hay una cláusula en convenio de sometimiento al arbitraje, ¿no? Bueno, porque como andamos un poco mal de tiempo, bueno, me gustaría, en realidad, a mí me gustaría tratar de contribuir con mi intervención un poco a despejar o a generar cierta claridad en esta norma que es muy relevante, pero que tiene contornos difusos y sobre la que tenemos mucho que hacer. Verónica me mira como diciendo, está el legislador, y cuando está el legislador uno tiene estupor y temblores, porque, ya lo siento, lo digo porque creo que es verdad que es a la negociación colectiva a la que le corresponde todo esto. Bueno, pero en todo caso, yo antes había preparado como 3 transparencias, bueno, que voy a intentar pasar un poco rápido, que es, yo creo que este proceso explicado así de una manera tan rápida y tan esquemática, yo creo que está incidiendo en un elemento importante. Creo que nos tenemos que dar cuenta de eso, ¿no? Creo que estamos en un proceso de verdadera reconfiguración de los elementos típicos de los procedimientos voluntarios, siendo los elementos típicos los que he tratado de identificar en esa pirámide, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en que vamos evolucionando, ese es un poco mi análisis, pero evidentemente es incompleto, de un acuerdo como vía de evitación de un pleito, es decir, de un modelo de procedimiento estrictamente extrajudicial, a un procedimiento o a un conjunto de procedimientos o a una mediación que es una herramienta poderosísima para solventar típicos conflictos de intereses. Ahí es donde se nos atribuye una seña de identidad propia, ahora ya de manera explícita, que ha llevado que, efectivamente, incluso nosotros mismos nos autodenominemos procedimientos autónomos, hayamos ido abandonando progresivamente la denominación de procedimientos extrajudiciales, ¿no? Eso supone que de un espacio de intervención coincidente con el control judicial, necesitado de respuestas muy eficaces, que no hay que abandonar, que efectivamente pues es un instrumento, debería ser un instrumento potente para contribuir a liberar
al menos parcialmente, esa sobrecarga de los tribunales, etcétera, 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 pero insisto, ese no es mi tema de hoy, de un espacio coincidente con la intervención, de intervención coincidente con el control judicial, a procedimientos como un elemento activo de las dinámicas de negociación colectiva. Los procedimientos son una parte. Fíjense, a mí esto me parece extraordinariamente significativo. Nacimos como una parte del íter judicial y ahora somos, o se quiere que seamos, no que dejemos de ser una parte del íter judicial, pero se quiere que seamos o se nos configura como una parte del íter negocial. Claro, la diferencia es, yo creo que es enormemente cualitativa. O sea, quiero decir que es cualitativa, perdón por es una redundancia, es cualitativa. Porque nos da un carácter distinto, por otra parte coincidente con lo que queríamos ser desde el principio. Estamos siendo ya más de mayores o de adolescentes lo que quisimos ser cuando nacimos y dijimos que era o formaba parte de nuestros objetivos naturales, ¿no? Y tercer paso, el paso más problemático, todo es problemático, pero un tercer paso que no hay, creo, que dejar, digamos, que hay que valorar en todo lo que supone, que yo creo que supone mucho. De la voluntariedad en la utilización de la mediación, repito, de la voluntariedad como rasgo típico y exclusivo de la mediación, a la obligatoriedad o preceptividad en ciertos casos. Es decir, somos conscientes de que nos hemos convertido en alguna medida, y ese es uno de nuestros objetos de reflexión, en procedimientos que hemos dejado de ser voluntarios en algunos supuestos. ¿Somos conscientes de eso? Pues tomar conciencia de eso nos resitúa, nos coloca en otra posición y tenemos que dar respuesta. Respuestas teóricas, respuestas en la práctica, respuestas desde muchos puntos de vista. Pero la primera quizá es tratar de entender bien el nuevo contexto desde un punto de vista más normativo o jurídico, ¿no? Yo decía ahí, claro, cada uno de estos elementos pues tiene un rasgo nuevo, ¿no? Somos procedimientos insertos en el íter negocial, por cierto, un íter negocial que en diferentes experiencias está girando también hacia nosotros la mirada, no ya desde la ley, sino desde los propios procesos de negociación de los convenios, de los periodos de consulta, está mirando hacia nosotros y dice algo así como, oiga, vamos a ir, o es posible ir transitando sin detrimento de la autonomía colectiva hacia un modelo de negociación asistido, más asistido. Esa es una gran pregunta. Esa pregunta concierne a todo el modelo de negociación colectiva, pero nos afecta específicamente a nosotros porque somos, insisto, por voluntad propia y por decisión legal, un elemento constitutivo de ese íter procesal, ¿no? Claro, eso nos obliga a aprender. Yo sé que aquí hay muchos sistemas que van muchísimo más avanzado que nosotros. Como Ricardo Bodas ha hecho tanta autocrítica, Yolanda, nosotros tenemos que hacer un poco de autocrítica también, en que no hemos trabajado suficientemente los temas de formación, los temas de tal, que hay otros que sois avanzadilla y, bueno, y cuyo esfuerzo, trabajo generoso ponéis a nuestra disposición y nos sirve para aprender mucho, ¿no? Pero, claro, ¿qué significa que de alguna manera nuestra forma de acercarnos al conflicto abandona elementos de una mirada juridificada, no sé si la expresión es muy acertada, ¿no?, para pasar a una mirada mucho más desjuridificada, ¿no? La desjuridificación, mira que el palabra es difícil, de el modo de acercarse. Y eso yo creo que es una necesidad que todos constatamos diariamente y un rasgo en el que todos estamos trabajando diariamente. Claro, eso tiene consecuencias, muchas consecuencias, pero algunas muy directas, muy inmediatas y muy evidentes. ¿Qué modelo de formación, cuáles son las habilidades y las competencias de las personas mediadoras que necesitamos para esta mirada distinta? Que no es, quítese usted juez, ya me pongo yo y, por cierto, voy a mirar cómo usted mira. Lo que pasa es que voy a hacerlo en otro negociado. No, no, es una mirada distinta, ya no juridificada. ¿Qué modelo, qué habilidades, qué competencias necesitamos? ¿Cuáles son los grandes retos de la formación de todo ese sistema que se sustenta en cada uno de nosotros y nosotras
que estamos hoy aquí y en otra tanta gente que está trabajando para dar a esa mediación, bueno, fundamento suficiente, en fin, para hacer de la mediación una herramienta eficaz. Y otro reto, oiga, nuestra forma de acercarnos a un conflicto que está muy vinculado a los procesos negociales, a los procesos de negociación colectiva, es, creo ya, razón suficiente para pensar que nosotros somos un subtipo de mediación, que somos una mediación autónoma, que no se nos confunda ni en nuestra configuración ni en las características de los mediadores y mediadoras que nos asisten con otras mediaciones distintas que son absolutamente respetables, pero no son la nuestra. Ni requieren nuestra cualificación, ni requieren nuestra competencia, ni nuestro modo de abordaje del conflicto. ¿No? Decía Ricardo Bodas así a abuela pluma, ¿no? La especialización por sectores del SIMA. Bueno, las viejas ideas de tener una persona asignada a agentes sociales identificados en procesos de negociación, de administración del convenio, de actuación de la comisión paritaria. Oiga, necesitamos, bueno, de hecho somos una mediación autónoma. Una mediación autónoma que tenemos que perfilar, defender y apoyar en profesionales solventes y competentes. No dudo de la solvencia y la competencia de nadie, sino de la necesidad de aprender a ser solventes y competentes, digamos, en relación con esos retos, ¿no? Y luego de la voluntariedad a la obligatoriedad. Esto lo voy a tratar un poco después, porque es probablemente lo más peliagudo, ¿no? Bueno, termino. La última parte tiene que ver con esto, con la obligatoriedad, la voluntariedad y con este maravilloso artículo 86.4, lo digo sin ninguna ironía, ¿no? Y yo he puesto ahí un artículo 86.4 que suscita muchísimas preguntas, ¿no? Bueno, permítanme que yo en esta fase lo que haga sea solamente tratar de explicitar o denunciar algunas de esas preguntas para ir construyendo entre todos las respuestas. No son todas las preguntas y a lo mejor no están bien formuladas, pero es necesario hacerse, ¿no? Había una pintada, un verso de Benedetti, ¿no? Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Las preguntas son esenciales, preguntarnos bien, ¿no? Entonces, esas nuevas preguntas, para ir construyendo algunas nuevas respuestas, yo las formulo así. Hago 4 preguntas, ¿no? Hablamos de la mediación laboral, pero ¿qué tipo de mediación? ¿Cómo se hace la mediación? ¿Recordáis? El primer triángulo. Cada sistema administra un instrumento emanado de la negociación colectiva y con competencia plena para definir su mediación. La autonomía está garantizada y es un elemento que da solidez al sistema. Y eso nos coloca ante, decía antes yo también, un modelo plural y asimétrico de sistemas que tienen diferentes tipos de mediación. Pero yo voy a destacar 2 rasgos, es decir, digamos, hacer 2 grupos en función de un rasgo que me parece importante. Algunos sistemas tienen una mediación amplia, de manera que si después de haber formulado o intervenido en el proceso, formulado sus propuestas, las partes no llegan a un acuerdo, se dan la mano como caballeros y damas, se desean pues un futuro halagüeño y se despiden. Y el expediente acaba con una diligencia que dice no se ha conseguido acuerdo. Otros sistemas tenemos tipos de mediación con vocación más intensas, con vocación de intervenir más, porque si no hay un acuerdo, les decimos, oiga, esperen, que el mediador, mediadora, tiene que formalizar su propuesta, que les va a ser notificada, que ustedes tienen que rechazar expresamente para que no se convierta en obligatoria. Estoy hablando del preco, pero sé que hay otros procedimientos. Hace poco nos contaba Manel, en Cataluña también hay un modelo de mediación con propuesta formal, ¿no? En Galicia, en el Haga. Bueno, de manera que reflexión de fondo, que igual no parece de gran alcance, pero que a mí me parece importante. Tenemos la plena capacidad y la autonomía para redefinir, en su caso, nuestro acuerdo interprofesional, o la tienen, perdón, los agentes sociales, ¿vale? Los nuevos requerimientos de esta
mediación que vamos a tener que realizar porque a las partes se les ha impuesto un mandato de utilizar nuestras mediaciones. Esta novedosa función del 86.4, ¿no? Demandan una reflexión sobre el modelo en cuanto a la naturaleza formal y escrita de la propuesta o verbal y, por tanto, no formalizada de la propuesta. O dicho de una forma mucho más pedestre, ¿qué queremos? ¿Que las partes se vayan sin un acuerdo, pero con una propuesta de mediación? Antes, todo esto está todo tan ligado, es tan, iba a decir es tan bonito, pero eso debe ser una perversión. Digo, no, pero es bonito, ¿no? Porque decía Ricardo Bodas, claro, la jurisdicción, el SIMA, el del 13 creo que es, y otros procedimientos, y lo celosos que somos de lo que se trata en la mediación, queda en la mediación, se acabó, hay una especie de omertá, perdón, se me está yendo un poco el lenguaje, ¿no? De pacto de silencio. Dice, no, conozcamos las razones, las de oposición, los fundamentos, las de pretensión, la razonabilidad de la propuesta. ¿Para eso necesitamos una propuesta escrita o no? Bueno, pongámonos a pensar. Segundo, la activación efectiva del proceso de mediación, ¿no? Yo, alguna vez con algún colega, cuando aparece el 86.4, y le digo, joder, el 86.4 es una bomba. Me dice, una bomba desactivada, una bomba sin carga. Porque las partes deberán acudir a los procedimientos de mediación y ¿vosotros qué vais a hacer? ¿Salir con un lazo para trincarlos y llevarlos al preco y ponerlos a uno enfrente de otro? Entonces, claro, las partes deberán acudir a los procedimientos de mediación, si quieren. Y si no quieren, claro. Luego, fijaros lo que ha durado ese viaje, ¿no? ¿Cuánto o de qué manera tan rápida se ha pinchado ese globo, ¿no? Bien, y yo me niego a pinchar ese globo tan rápido. Me niego, primero, porque tengo plena conciencia de que lo que quiere el legislador es otra cosa. Segundo, porque creo que el reto de fondo pasa por ahí y tenemos que abordarlo. Tercero, porque en un discurso, digamos, más jurídico, formal, si uno interpreta el precepto con sus antecedentes normativos, artículo 3 del Código Civil, no se me ha olvidado, pues es evidente que ha cambiado el modelo, que ya no habla de aquellos procedimientos que incluirán, sino que las partes deberán someterse. Luego, por tanto, me niego a pinchar el globo. Ahora bien, debo de reconocer, como creo que todos debemos reconocer, que si ninguna de las dos partes al menos quiere, no hay forma de hacer nada, porque se trata de una obligación incoercible. Ahí tenemos que trabajar la cultura, ahí tenemos que trabajar, en fin, nuestra autoconcepción como procedimientos. Ahí tenemos que construir nuestro relato. Pero en tanto construimos nuestro relato porque ninguna de las dos partes, o porque nadie viene, la pregunta es, ¿y si viene alguien, aunque venga solo, qué hacemos? ¿No? Alguien solo y qué hacemos. Claro, ese es un tema que hay que resolver desde nuestra autonomía a través de los acuerdos interprofesionales, ¿vale? Yo cuento nuestra experiencia de preco, no presumo de ser los decanos, pero pues también un poquito de pote, después de la autocrítica, un poquito de pote. Lo digo siempre, sí. No, pero lo digo siempre porque también hay otros acuerdos interprofesionales que nosotros conocemos la subespecie de la mediación instada por una sola de las partes y no es extraña prácticamente a ninguno de los acuerdos interprofesionales, tampoco es en absoluto, el SIMA lleva tiempo y el ASAC lleva tiempo, conocemos esa subespecie. Es decir, nosotros la vinculamos a dos casos, pero uno de ellos era el compromiso en convenio de abrir una mediación. El compromiso en convenio de abrir una mediación. Claro, yo digo, donde pone compromiso en convenio de haber una obligación, cojo el TIPES y digo, el mandato de la ley o el mandato que la ley me impone de acudir al procedimiento y no tengo gran dificultad para adaptar esa previsión, ¿no? No tengo. Y creo que no deberíamos tener, ¿no? Es decir, creo que uno de los grandes espacios que se abre es ¿qué vamos a hacer con esas mediaciones
y luego terminaré con la referencia al arbitraje, que se instan o que se podrían instar en el futuro por una sola de las partes. Decir las vamos a asumir está muy bien, es un acto de empoderamiento colectivo, pero amigo, nos autoimpone un montón de deberes y una reflexión importante. Por ejemplo, tenemos que cambiar las reglas de legitimación, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos si aceptamos abrir una mediación a instancia solo de una de las partes? Le tenemos que exigir que sea una parte legitimada para abrir este procedimiento atípico, ¿no? Bueno, ¿lo tenemos resuelto? ¿No lo tenemos resuelto? Pues algunos lo queríamos o hemos querido más o menos aproximarnos a una... Pero a mí se me ocurren tres opciones que deben estar encima de la mesa y que nuevamente es la propia negociación colectiva la que tiene que dar respuestas. O seguimos con la legitimación plena de esa parte que viene. Oiga, ¿son ustedes el 50% de la parte que está negociando el convenio? Sí, dentro. O vamos más allá en consonancia con ciertas resoluciones jurisdiccionales y con la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo que dice, bueno, ¿y por qué tiene que ser la mayoría de la parte? ¿No bastaría que tenga legitimación inicial? Es decir, bueno, perdón, el siguiente paso. ¿No bastaría que esté participando activamente en el proceso, en alguno de los bancos, lo cual lleva de suyo que tiene legitimación inicial? Tercero, pero si nos ponemos a esto, incluso aunque no estuviera participando, porque ha devenido agente legitimado y no estaba en ese proceso, pero es un sindicato o una organización patronal que ahora sí está legitimada, cuando ya ha perdido vigencia el convenio, ha transcurrido un año desde la denuncia. Bueno, preguntas para pensar y para darle vueltas y para devolver a la negociación colectiva, a la autonomía colectiva, lo que es de la autonomía colectiva, ¿no? Cuarto, esta es la anteúltima, ya termino pronto. Cuarto, claro, poner en marcha un procedimiento a instancias solo de uno de los sujetos del conflicto es un reto que se las trae. Es un reto que se las trae, ¿vale? Pero si no arbitramos fórmulas, mecanismos, si no somos capaces de diseñar procedimientos para, y voy gradualmente, en el caso de haber decidido que esto quiere decir que basta con que una de las partes pida para que haya que activar el proceso de mediación, con unos requisitos que tienen que ver con la legitimación que le vamos a pedir, luego está el cómo. ¿Qué hacemos? Claro, nosotros, perdón por la autorreferencia, cuando dijimos contemplamos algunas mediaciones obligatorias, nos vimos obligados a crear alguna norma de funcionamiento que dijera cómo vamos a, nuevamente la palabreja, implementar o poner en marcha estas historias. Tenemos nuestros procedimientos, un sistema de insaculación, un mediador-mediadora por sorteo, una delimitación de la controversia que es realmente complicada, es verdad que es complicada, pero que exige una intervención más activa, una reconducción a un proceso de mediación que, recordar, terminaba con una propuesta escrita que debía de ser expresamente rechazada, ¿no? Yo recuerdo perfectamente el caso de un sindicato, un sindicato nuestro importante, que en una de estas le llamamos, hay otro supuesto que era el de bloqueo de las negociaciones colectivas cuando pasa más de un tiempo sin que haya reuniones. En todo caso, le llamamos y le dijimos, oye, tienes que venir a mediar. Y dijo, yo a mediar ya me habéis visto por ahí, ¿no? Yo no voy a mediar. Bueno, le comunicamos la propuesta y no decía nada, en efecto. Y cuando estaba a punto de vencer el quinto día, tuvimos la deferencia de llamarles. Es decir, daros un repasito al preco, que si no la rechazáis, se convierte en una propuesta obligatoria y tiene el valor de una sentencia, de un convenio. Es decir, así que, todo eso lo tenemos que repensar si queremos hacer frente a estos retos. Y termino. Termino. No, iba a decir que todavía parece más complicado, y es la última reflexión,
pero es, evidentemente, también forma parte del mismo reto. Más complicado, intervenir a través de un arbitraje, en el que una de las partes se niega a la formalización del arbitraje, ¿no? Porque otra invoca la cláusula compromisoria, es decir, el compromiso previo, y pide un arbitraje. Es todavía más difícil porque, al fin y al cabo, la propuesta de mediación no va a solventar el conflicto por definición, salvo que la parte que no ha acudido en nuestro modelo pues no esté lo suficientemente diligente y no rechace expresamente la propuesta, pero un arbitraje sí. Y, amigo, ahí las cosas se ponen muy serias, porque un arbitraje es efectivamente un laudo, como todo el mundo sabéis, de obligado cumplimiento que dirime el conflicto, ¿no? Así que esta era la reflexión que yo quería trasladaros, y hasta aquí. He puesto aquí muchas gracias y eskerrik asko también, que es como lo decimos en nuestra tierra. Bueno, gracias al ponente por su presentación, y precisamente en relación con este tema que había comentado María de Sande y que ha comentado también el ponente, que es el 86.4, yo me planteaba que, claro, el problema principal que yo le veo a esa obligación, que está claro, ¿no?, por el texto legal que es una obligación, el problema principal es qué efectos o qué consecuencias tiene su incumplimiento. Es decir, aunque una de las partes acuda al órgano correspondiente, si la otra parte no asiste, y en esto entra también, ¿no?, el supuesto que planteaba el ponente de que acuda solo una parte con más o menos legitimación. ¿Cuáles son las consecuencias si no acuden el resto? Es decir, no veo que la norma haya previsto una consecuencia, a modo de sanción, para el caso de que no se cumpla ese trámite. Y creo que ahí está la principal debilidad de esa obligatoriedad, que por otra parte me parece una fórmula indudable para salir del impasse que supone el estar estancados un año en la negociación, un año después de la denuncia del convenio. Nada más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo, efectivamente, la norma no tiene, al menos hasta donde yo la veo o analizo, no tiene anudada la consecuencia o una consecuencia clara del incumplimiento, ¿no? A mí la dinámica me recuerda mucho a uno de los, digamos, problemas que hemos tenido, que tenemos en nuestro modelo de negociación colectiva. Digo problemas porque es uno, de los puntos probablemente de fricción, que es qué contenido real tiene el deber de negociar. El deber de negociar forma parte del modelo, y todos sabemos que, el deber de negociar efectivamente no implica el deber de acordar, y que en nuestra práctica negocial pues tiene el incumplimiento del deber de negociar tiene pocas consecuencias. Podría habilitar a una parte para obligarle a la otra a a iniciar un proceso de negociación. Pero eso, si se hace con una enorme dosis de melancolía, porque obligarle a negociar a alguien que ni siquiera quiere sentarse parece... Por eso digo yo que lo que tenemos que hacer no. Lo que hay que pensar es un sistema que, digamos, sea coherente en sí mismo. Es decir, ¿qué le puede pasar a una parte que se niega a negociar? Si las dos partes se niegan a negociar, no hay ninguna posibilidad. Ahí, digamos, estaría la barrera sagrada de la autonomía colectiva. No nada. Pero si una viene y cumple todos los requisitos, por eso yo he empezado la reflexión diciendo ¿qué tipo de mediación necesitamos para ser más efectivos? Hombre, si tenemos una mediación con una propuesta formal y un régimen de, digamos, un plazo de aceptación y un régimen de silencio, al menos esa parte, digamos, percibirá una alteración en su posición negociadora, no solo o no principalmente en términos jurídicos, pero las negociaciones tienen sus dinámicas, sus relatos, su narrativa, y una parte se encuentra con que ya hay encima de la mesa una propuesta para desbloquear un convenio colectivo que lleva 3 años bloqueado, y hay una propuesta efectiva que dice en este punto y en este punto mi opinión es que se desbloquea así. Esa parte tendrá que asumir las consecuencias que ello le puede provocar desde numerosos puntos de vista, más allá de que le imponga una multa la administración laboral
o de que se constate un incumplimiento de la normativa. Sí. Otra pregunta me parece que hay por ahí, Ana Belén. Sí, gracias por su respuesta, porque efectivamente puede ser una de las soluciones, aunque veo bastante complicado para el mediador, y ahora sí me pongo la camisa de mediador, hacer una propuesta cuando no has tenido la oportunidad de oír a las dos partes, pero bueno, puede ser una salida. Sin duda. Por eso digo, ¿qué mediador, qué mediador necesitamos? ¿Cuál es la cualificación? ¿Cuál es la vinculación con el proceso negocial? Que hay que pensar si tenemos que estar vinculados en el proceso negocial, aunque todavía no haya conflicto. Perdona, porque me voy, porque claro, salen tantas... Perdona, sí. No, y que también la vinculación que has hecho con el deber de negociar de buena fe también, bueno, puede ofrecer una salida, aunque es una salida que parte del fracaso de la mediación. Claro. Bueno, porque cuando hay una vulneración del deber de negociar de buena fe, eso se puede llevar, si quien no responde a ese deber de negociar es la empresa, se puede llevar por la vía de vulneración del derecho de la libertad sindical. Eso también podría valer también. Cuando se desconoce esa obligación por parte de la empresa de acudir a la mediación para resolver ese impasse. Nada más, muchas gracias. No, también. Y en el arbitraje, que es el siguiente paso, ya no hay una propuesta que es obligatoria si no se rechaza, hay un laudo. Soy perfectamente consciente de los retos que eso plantea para los sistemas, para los mediadores y mediadoras, y que abre, en fin, este no va a ser un viaje que podamos completarlo si lo emprendemos en un breve espacio de tiempo y sin revisar nuestro equipaje, nuestras herramientas, nuestra armazón. Necesitamos conocer los procesos de negociación, acercarnos a ellos. Bueno, necesitamos otra forma y otro perfil, nosotros mismos y nosotras mismas, y abordar el reto de formarnos, de cualificarnos, para poder decirle a alguien cuando, digamos, quiera, no sé qué término utilizar, iba a decir entrometerse, pero cuando quiera asomar a nuestro modelo, decir, oiga, nuestro modelo tiene sus características, sus perfiles, sus elementos, ¿no? Y desde esa reflexión y esa práctica reforzar también el modelo, que es estrictamente necesario, en mi opinión, para tener éxito, ¿no? Perdón. Sí, yo tenía una pregunta, felicitar al ponente, por supuesto, y a María de Sande por la presentación. Y al hilo de lo que comentabais de las consecuencias que no vienen reflejadas en el artículo 86 y ese enlace que has hecho respecto de la negociación colectiva, el papel que pueda tener la negociación colectiva a la hora de estimular esa mediación, yo me planteo en qué medida el convenio colectivo, ya no hablo de nosotros como mediadores, sino el convenio colectivo podría mejorar ese artículo 86 en el sentido de anticiparse y no esperar que transcurra un año, ¿no? Incluso establecer cuáles serían las consecuencias. Si las partes no acuden, una de las dos no acude a la mediación o no se insta a esa mediación. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Mi opinión es que sí. Yo creo que estamos ante una regulación dispositiva que puede ser mejorada y modificada por el propio convenio colectivo, aunque tengo mis dudas de que no topáramos con alguna barrera, digamos, si tratamos de convertir la mediación en un sistema, digamos, obligatorio en sentido estricto. Yo creo que ese camino es difícil porque la mediación, por esencia, está muy vinculada al modelo de autonomía y claro, de la autonomía colectiva, y ahí parece una intromisión que estaría impactando sobre la línea de flotación del sistema y por tanto tendríamos o nos encontraríamos con una barrera imperativa. Pero ojo, no pasa eso con el arbitraje, porque el compromiso, el acuerdo, en el convenio está, en los términos en que está, y si se define como un arbitraje en conexión con el 86.4, la solución está dada. Luego tenemos que pensar también desde la negociación colectiva si debemos empezar a recuperar el arbitraje ese tan escaso, tan marginal y en cierto modo tan denostado. Es verdad que esa no es una decisión nuestra, es una decisión de los negociadores, pero hay que dialogar con los negociadores, hay que interactuar con ellos y, digamos, también excitar el cumplimiento de sus obligaciones, si se me permite la expresión. Nosotros en el PRECO estamos en un sistema en el que nuestros profesionales prácticamente intervienen en casi todas las negociaciones colectivas sectoriales. Lo hacen de una manera muy limitada, más o menos como secretarios o secretarias de actas, un poco con el freno echado, porque
porque dependemos de lo que lo que los agentes sociales nos transfieren, ¿eh? Y entonces muchas veces no nos dejan intervenir de manera más intensa. Pero conocemos el proceso, conocemos los nudos de la negociación y luego esos profesionales son profesionales que van a estar interviniendo como mediadores si se formaliza un conflicto una mediación a través de nuestro preco, lo cual hace que tú no entres allí como elefante en cacharrería o como un paracaidista que dices, ¿qué es esto? Pero eso también invita a que los procesos negociales y esa idea que yo decía, necesitamos ir transitando hacia un modelo de negociación colectiva asistida. Yo creo que sí. Ahora, plantea muchos recelos, porque asistido, ¿qué quiere decir? ¿Que usted me resta dosis de autonomía de la sagrada autonomía colectiva? Ninguna, ni la más mínima. Debe de querer decir otra cosa, que actúo como un potenciador de la autonomía colectiva. Pero en un sistema de negociación tan complejo como el que tenemos, con materias que requieren de un grado de formación, de una complejidad técnica, la igualdad, la salud laboral, aquí estamos. Y si no estamos nosotros, esos procesos, no digo que con nosotros vayan a tirar hacia adelante y que vayan a progresar, pero sin nosotros y nosotras, difícil en un contexto tan complejo, ¿no? El mayor escollo ahí, a lo mejor, con las cláusulas en frío que obligan al arbitraje, ahí te planteas, ¿quién está obligado? ¿Los que han negociado el convenio? ¿Y si cambian las reglas? ¿Y si cambian las mayorías? ¿No ves ¿Los que cómo? tienen esa legitimación inicial? Pues sí, María, las normas las carga el diablo. Y cuando abres la tapa, te encuentras con muchas cosas. Claro, con muchas cosas. Una de ellas es que por su propia naturaleza estamos hablando de un convenio nuevo que sustituye al anterior y que tiene sus mismas características. Es decir, es de eficacia general y directa. Es nuestro 82.3. Claro, amigo, la cláusula estaba bien establecida porque está incorporada a un convenio de eficacia general y directa. El arbitraje a lo mejor puede proyectarse sobre agentes diferentes de aquellos que estaban legitimados para negociar. Sí. Bueno, pensémoslo, pongámoslo encima de la mesa y seamos conscientes de que cada vez que abrimos un tarro aparece una esencia nueva. Algunas nos gustan y otras nos gustan menos. Algunas tenemos ideas mejores para tratar de ir solventándolas, pero todas con el concurso y la participación activa de los agentes sociales que son los dueños de este negocio. Frente a los que nos tenemos que hacer, si no imprescindibles, útiles y necesarios. Útiles. Había ahí una pregunta también. El legislador, veamos. Igual ya está. Ah, sí, perdón. Sí, bueno, yo... legisladoras, que aquí estamos varias, Bien, las de personas que participaron. Estamos en esa mesa y en este artículo 86.4, ¿no? Como decía antes Tomás, que por cierto, enhorabuena como siempre, escuchar al maestro siempre es un placer. Decía antes Tomás, se planteaba las propias preguntas, ¿no?, que se iban a plasmar y que habría otras y que, bueno, yo creo que equivocadas ningunas, todas muy interesantes, pero sí que creo que en mi forma de verlo, para entender el 86.4 y sobre todo para poder contestar a la pregunta de cuál es la consecuencia, lo que hay que mirar es al 86.4, no hacer un análisis en frío desde el punto de vista de un organismo autónomo de lo que supone que alguien no se siente en una mesa. Porque el 86.4 es un precepto que tiene una historia, que tú has explicado muy bien, que venía de un momento, venía del año 2012, a partir del cual los convenios colectivos estaban sometidos a una muerte súbita. Los organismos autónomos, además, en la redacción del 12, como bien has apuntado, básicamente se quedaban como... se les ordenaba establecer el procedimiento sin que hubiera una obligación de las partes de someterse a ellos. Una cosa, vamos, que no cabe en ninguna cabeza, son autónomos por algo, ¿no?, los organismos, ¿no? Y se llega al momento de la reforma laboral actual en el que todas las partes éramos conscientes de que queríamos solventar un problema, que era la muerte súbita del convenio, pero no meternos en otro, que era que pues determinadas, digamos, ámbitos de negociación se quedaran ahí 20 años sin que nadie mirase hacia ellos.
Y por eso, la consecuencia de que una parte no se siente con la otra en el procedimiento obligatorio de mediación es la ultraactividad del convenio. Sí, sin duda, sin duda. Yo soy inspectora de trabajo y cuando pienso en la consecuencia de algo, pienso en fiscalización, vigilancia, control, sanción, sí. Pero lo cierto es que este precepto está pensado para mesas... Sí, como debe ser. Pero este precepto está pensado para mesas negociadoras y, por lo tanto, la consecuencia es una siempre en un ámbito, que es el de la negociación, sin perjuicio de que todo esto tiene que tener un trasunto indispensable en los organismos, en los acuerdos, ¿no?, de solución, que tienen que coger el 86 y hacer lo propio en el texto. Es que no queda otra. Para prever en aquellos en los que no está previsto precisamente qué pasa cuando solo me viene una de las partes. Ojo, es el propio organismo el que puede vehiculizar la obligación de llamar a las partes cuando es consciente, porque muchos consejos tenemos observatorio de negociación colectiva, ¿no? Bueno, yo hablo en primera persona, me lo vais a permitir, pero aún me queda el tic, ¿no? Pero digo, esto todo hay que analizarlo y preverlo, efectivamente. O sea, hay muchísimas cuestiones que están llamados los organismos a solventar, porque lo que ha tratado aquí las legislador, es precisamente poner en valor o poner de manifiesto la absoluta confianza que nos merecen los procedimientos extrajudiciales, los procedimientos autónomos de solución a través de los organismos del 83. Esto es lo que hace, a diferencia de la normativa anterior, ¿no? Y por eso, por ahí, digamos, buscamos lo que es la conclusión de qué ocurre si no se acude. Pues que el convenio sigue vigente hasta que las partes decidan volver a abrirlo, o procedimientos nuevos, como el previsto en el sexto ASAC, ¿no?, digamos, iniciativa por parte del organismo de promover la negociación del convenio, lleven a buen fin precisamente la negociación. No, y ya solamente abusando un poco, ¿no?, me parece muy interesante porque es verdad que la consecuencia es que el convenio permanece en vigor. Y ese modelo es más respetuoso con la autonomía colectiva, porque es decirle a las partes, oiga, en vez de imponerle la ultraactividad ilimitada del convenio, vengan ustedes a mediar o a resolver sus discrepancias. Por tanto, es más respetuoso, ¿no? Así que me parece muy bien y hay que tener eso, también completa un poco la visión, ¿no? Lo que ocurre es que la ultraactividad es muy buena cuando la situación económica es más o menos estable, pero la ultraactividad es un premio de consolación en contextos como el que tenemos, que ojalá se vaya despejando en un tiempo razonable, ¿no? Porque la perspectiva de mantener un convenio está muy bien, pero la realidad de tener congeladas las condiciones laborales, bueno, es tanto más perturbadora cuanto el contexto económico es más volátil, como nos ocurre ahora. Pero está muy bien el apunte y además creo que completa muy bien la reflexión, así que muchísimas gracias, Verónica. Pues vamos a dejar entonces esta mesa cerrada y le voy a dar la palabra a Beatriz, que creo que quiere hacer algunas indicaciones. Muchas gracias.